Vamos a repetir estas integrales que tenemos aquí. Vamos a quitar esto y escribir de una vez igual a. Entonces, como ya dijimos, en esta parte, ¿cuál es el problema con la función logaritmo? No sabemos cuál es su integral, pero sabemos cuál es su derivada. Entonces vamos a llamar f de x, fx logaritmo de x para derivarla, y vamos a llamar g de x derivada, la función 1, de tal forma que la derivada de f de x es 1 sobre x y la integral de 1 es x. ¿Y cuál es la regla? Escribir f veces g, el producto de estos dos. Este es f', el producto de estos dos, f veces g, x, logaritmo natural de x, menos la integral de estos dos aquí. Integral de x veces 1 sobre x de x. Claro, eso en el intervalo de 1 hasta 2, ¿no? Esa parte es solamente la primitiva. Continuamos aquí, entonces tenemos x logaritmo natural de x menos integral de 1, que es el propio x. Y eso tenemos que avaliar en 1 hasta 2. ¿Cierto? O sea, en 2 tenemos esto y en 1 tenemos esto. En otras palabras, es 2 logaritmo natural de 2 menos 2 menos 0 más 1. ¿Cierto? Logaritmo natural de 1 es 0. Y el resultado final es 2 logaritmo natural de 2 menos 1. Esa es entonces la integral que estábamos buscando. Ahora digamos que queremos calcular integral de x veces seno de 2x. ¿Cómo lo haremos esta vez? Bueno, de nuevo, escogemos f de x igual a x, porque si escogemos, tenemos ya aquí claramente un producto, ¿no? X, su derivada se vuelve más simple, 1. En cambio, su integral es x cuadrado sobre 2, más complicada. Entonces, la idea es simplificar las cuentas. Por eso es que escogemos f de x igual a x. Entonces, la derivada de x va a ser seno de 2x. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la integral de seno de 2x? Eso requiere un cambio de variables. Claro, cuando estén habituados, ni siquiera van a necesitar de ese cambio de variables. Entonces du es igual a 2 dx, lo que quiere decir que esto es igual a 1 medio de integral de seno de 2x veces 2 dx. Para que 2 dx sea du, 2x es u. Entonces esta integral es 1 medio de la integral de seno de u, ¿no? En otras palabras, 1 medio de menos de coseno de u. ¿Cierto? O menos coseno de 2x sobre 2. Ahora sustituimos. Eso quiere decir que en el ejercicio que estamos resolviendo, esto es una cuenta separada, aparte, solamente para poder resolver esta parte, la derivada de f de x es 1 y g de x es menos coseno de 2x sobre 2. ¿No? Esta es la derivada de f y aquí es g. ¿Cuál es esta integral? Entonces es el producto de f veces g menos x coseno de 2x sobre 2 menos la integral del producto de estos dos. Este menos con este menos va a virar más. Ese medio ya lo colocamos para afuera. Tenemos un medio de coseno de 2x de x. Ok. Nuevamente, aquí tenemos coseno de 2x, o sea, de cierta forma, una cosa bien similar a lo que hicimos antes. Coseno de 2x, el cambio de variables es u igual a 2x, de tal forma que si hacemos u igual a 2x, tenemos que hacer la integral de coseno de u, que es seno de u. Y entonces la integral de coseno de 2x es seno de 2x sobre 2. Entonces, volviendo a nuestro problema inicial, esto es menos x coseno de 2x sobre 2 más 1 medio
La integral de coseno es 1/2 de seno de 2x. ¿Cierto? En el intervalo de integración, claro. O sea, en otras palabras, vamos a escribirlo ya. Seno de 2x sobre 4 menos x veces coseno de 2x sobre 2 de 0 a 1. Entonces, en 1 es seno de 2 sobre 4 menos, en 1 es 1 veces coseno de 2 sobre 2 menos, en 0 va a ser seno de 0 sobre 4, que es 0, menos 0 veces coseno de 0 sobre 2. Todo esto se cancela, queda 0. Y el resultado final es seno de 2 sobre 4 menos coseno de 2 sobre 2. Hay que ver cuál. Y claro, dependiendo de cuáles son las respuestas posibles, tenemos que ver cuál es la opción que tenemos que escoger. Integral de arcotangente de x. Qué difícil. Bueno, no sé cuál es la integral de arcotangente, pero todo el mundo sabe cuál es la derivada de arcotangente. Entonces, ¿pero cuál es? Yo tampoco me acuerdo. Escribimos y igual a arcotangente de x, o lo que quiere decir que tangente de y es igual a x. Y si derivamos, ¿no?, vamos a tener ¿cuál es la derivada de tangente de y? Bueno, no me acuerdo tampoco. Seno de y sobre coseno de y, derivada es igual. Derivada de seno es coseno veces el coseno menos seno veces la derivada del coseno, que es menos seno, sobre coseno cuadrado de y. En otras palabras, esto aquí es 1 en el numerador, coseno cuadrado en el denominador, es secante cuadrado de y, la derivada. Entonces, si tangente de y es igual a x, derivando tenemos secante cuadrado de y veces derivada de y igual a 1. O la derivada de y es igual a 1 sobre secante cuadrado de y, que es igual a 1 sobre 1 más tangente al cuadrado de y, ¿no? Es una relación trigonométrica, secante cuadrado igual a 1 más tangente cuadrado. ¿Para qué nos sirve eso? Porque la tangente era x, ¿no es cierto? Tangente de y es x, entonces sustituimos. Entonces, si y es la arcotangente de x, su derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. Pero ahora nosotros queremos la integral de esa función. Queremos integral ¿de dónde a dónde? De 0 a 1. De 0 a 1 de arcotangente de x, ¿cierto? La idea es f de x va a ser arcotangente de x y la derivada de x va a ser 1. F veces g' es arcotangente de x. La derivada de f de x es 1 sobre 1 más x cuadrado y la integral de g' es x. Esto se vuelve entonces en f veces g, x veces arcotangente de x. Claro, tenemos los intervalos de integración, pero vamos a integrar todo completo primero antes de resolver. Menos, aquí era g. Derivada de f veces g, que sería integral de x sobre 1 más x cuadrado de x. Ahora entonces vamos a resolver esa integral. Integral de x sobre 1 más x cuadrado de x. La idea es hacer u igual a 1 más x cuadrado, porque si derivo esto, voy a tener exactamente x veces dx. Esto aquí es 1/2 de 2x dx sobre 1 más x cuadrado, o sea, 1/2 de la integral de u es 2x de u sobre u. O todavía 1/2 de el logaritmo natural de u. ¿Y cuál es el logaritmo natural de u? Bueno, es el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. No coloco valor absoluto porque 1 más x cuadrado es siempre positivo. Entonces encontramos ¿qué? Encontramos esto de aquí. ¿No es cierto? Esa parte
es exactamente esta parte. En otras palabras, llegamos al resultado que la integral de 0 a 1 de arco tangente de x es igual a, vamos a ver, x veces arco tangente, x veces arco tangente de x, menos este resultado aquí, un medio del logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Ahora, claro, de 0 a 1, ¿sí? Arco tangente de 1 vale ¿cuánto? Bueno, vamos a ver. Tangente de pi cuartos, ¿cierto? Es 1. Entonces el arco tangente de 1 es pi cuartos. El arco tangente de 0 es 0. Entonces como resultado tenemos x, 1 veces arco tangente de 1, que es pi cuartos, menos un medio de logaritmo natural de 1 más 1, 2, ¿sí? Menos en 0, bueno, 0 veces 0, menos un medio del logaritmo natural de 1, que es 0 también, todo esto 0. Nos queda entonces pi cuartos menos logaritmo natural de 2 sobre 2. Pronto.